Y quiero agradecer mucho al alcalde Néstor Núñez pues haberme invitado a presenciar la inauguración de estos trabajos. Ya me di una vuelta ya. A ver, de entrada, colocar el foco en varias cosas. Lo primero es que estamos hablando aquí de lo que básicamente demanda la Constitución en torno a nuestros trabajos con los grupos de atención prioritaria. La Constitución en este sentido hace un énfasis no a la vulnerabilidad o a la situación de marginalidad de los grupos que están ahí definidos, que son 19, sino básicamente a que ante sus circunstancias el Estado tiene la obligación de hacer mayores énfasis y hacer priorización en el trabajo con estos grupos. Eso, si ustedes lo ven, el nominarlos así, el acercarnos así, básicamente pone el foco no en las características de las personas, sino en la lógica de cómo esas características requieren del Estado un sistema mayor de protección y atención, y por lo tanto de atención, como dice nuestra Constitución aquí en la ciudad, de atención prioritaria. Entonces, eso es lo primero. Aquí estamos hablando de cómo está habiendo una apuesta local aquí en la alcaldía Cuauhtémoc en torno al cumplimiento de lo que la misma Constitución nos demanda, y es visibilizar, trabajar y hacer todo lo que esté de parte de la autoridad para reducir brechas de desigualdad y de discriminación con estos grupos. Lo siguiente tiene que ver con que estamos hablando no nada más de pensar que cuando nosotros acercamos los primeros derechos que tenemos que acercar, o los derechos prioritarios, ¿no?, son los derechos económicos y sociales con relación a estos grupos. Y no es así. Hay una cosa que se denomina integralidad de derechos, y quiere decir que no hay un derecho más importante que otro, y que además estos se interrelacionan. Entonces, cuando hablamos aquí de arte y cultura, no estamos hablando de lo recreativo por sí mismo, ¿no? Estamos hablando cómo lo estético, cómo la creación forma parte de un derecho en donde todos tenemos que acceder a él, pero también todos, y en especial, por ejemplo, aquí las poblaciones originarias, indígenas, o que se identifican, muy importante, como indígenas en esta ciudad, se incorporan a la garantía de otros derechos a través de su garantía a los derechos culturales. Y entonces también se aplaude de esa manera, y se aplaude porque no podemos quedarnos en esta reducción, tanto de reducir que los derechos nada más son los derechos de bienestar social, que naturalmente tenemos que obligación de hacerlo, sino también estos que no son derechos menores. Los derechos culturales son derechos que están intrínsecamente ligados a la garantía de otros derechos, y en especial a la parte de algo que tenemos en deuda, sobre todo ahorita en esta ocasión, que hablamos específicamente de poblaciones indígenas y personas con discapacidad. Y es que tenemos la deuda de repetirnos siempre que son ciudadanos. Y en esa lógica, cuando les damos la categoría de ciudadanos, eso es lo que tenemos que hacer, eso es como nos tenemos que acercar. Estamos garantizando básicamente sus derechos igual, o sea, parte sustancial, sus derechos culturales. En el caso de las personas con discapacidad, estamos hablando de hacer realidad lo que es el artículo 19 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que es el artículo que habla de la autonomía. Y la autonomía, un paso a estas autonomías y al fortalecimiento de eso, son ferias como las que estamos viendo aquí, en donde se fortalece su creatividad, y sobre todo fortalecemos este camino a la autonomía tan importante para estas personas. Y en el caso de las personas de ascendencia o de identidad indígena, recordar una vez más que en esta ciudad tenemos la mayor diversidad de población indígena del país,
que se calcula que es el 8% de los que vivimos aquí, pero que si contamos los que transitan por la ciudad, que viven mayoritariamente en Nesa, en Chalco, en Ecatepec, en Naucalpan, y que todos los días vienen, y muchos además vienen a la alcaldía Cuauhtémoc a trabajar, pues también con una constitución con la que tenemos, en donde hay obligaciones no nada más para los que habitamos, sino también para los que transitamos. Estamos hablando no de una atención a minorías, estamos hablando de una atención a una parte mayoritaria también, que es significativa en esta ciudad y que muchas veces invisibilizamos, ¿no? Entonces, pues mis felicitaciones. Yo había querido venir, no había venido a la alcaldía, bueno, sí, a la alcaldía, al territorio sí, ¿no? Pero no aquí a las oficinas, y la verdad me da muchísimo gusto estar aquí con el alcalde. Hemos venido trabajando en la comisión desde el día 1, entramos a la Comisión de Seguridad y hemos tenido varias acciones, incluida capacitación a policía de proximidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que me da mucho gusto pues poder haber alcanzado a venir, que sea un ratito, ¿no?, a estar con ustedes y a presenciar la inauguración de este programa de arte y cultura.